Arratsaldeon, denoi, buenas tardes, tengáis. Muchísimas gracias por esta presencia en esta tercera de abono, y digo de abono porque siempre veo gente que no se pierde ninguna conferencia y es de muy agradecer. Y como digo, es la tercera del 14 ciclo de conferencias de Celedones de Oro, y como ya habéis visto en la entrada, esta va a ser una conferencia muy salada. Tenemos con nosotros a Chus Torre Ochoa, con un segundo apellido, Ochoa, muy familiar en esta institución de Celedones de Oro y en el mundo cultural alavés, pues no en vano, tío suyo fue el inolvidable tasquero de la Unión, Mario Ochoa Aspe, de quien yo aprendí la historia de doña Munia de Valdegovía y a quien poéticamente describió como la reina del amor. Y prima suya, nuestra flamante Celedón de Oro, Marijo Ochoa de Oribe, que ha tenido la jeta de venir a por la bolsa de sal y se ha marchado, se ha justificado. Así como de Javier Ochoa de Oribe, socio de Celedones de Oro también, que lo tenemos para aquí entre el público. Chus es muy habitual de los ciclos de conferencia de Celedones de Oro, pues este es de los de abono también, donde le podemos ver sentados en la tercera fila, junto a Eloy González Gavilán, nuestro reportero cinematográfico, que hoy Eloy, te ves libre de él, y te dejará mucho mejor hacer tu trabajo, hoy no te molestará. Y es en este sitio, que yo sigo denominando Aula de Cultura de la Caja Provincial, hoy ya es la Sala de Endaraba de Vitarcucha, pero en mis tiempos era el Aula de Cultura, donde después de algunos años, Chus y yo nos estábamos intercambiándonos y colaborando sobre información cultural relativa a Salinas y Valdegovía en general, de forma digital, en la nube. Y un día nos pusimos cara aquí, en esta sala, y empezamos a ser amigos de carne y hueso, además de digitales, aunque creo que algunos del público al vernos pensarán que somos más de carne que de hueso. Su padre, de nombre Jesús también, como él, que fue carpintero, cuando nació le puso también de nombre Jesús y heredó el oficio de su padre, carpintero ebanista. Y quizá ello le marcó, pues es desde hace muchos años miembro de la Asociación Belenista de Álava, en la cual, muy a su pesar, por su oficio, le enchufan la construcción de las casitas de los portales de Belén. Cuando era un incipiente adolescente, 12 años, empezó su contacto con Salinas de Añana, donde los veraneos se hacían allá a su familia, alquilando algunas de sus casas o viviendas. Allí conoció a su inseparable amigo Edor Taloma, salinero mayor, a quien debemos agradecer su gestión para la obtención del agasajo de sal que habéis recibido ante la Fundación Valle Salado, fundación a quien hago en nombre de Celedones de Oro nuestro agradecimiento. Lamento no haber podido completar este detalle con un chuletón para usar esa sal, pero seguro que el amigo José Antonio Arberas toma nota de la idea para una próxima charla. Sí. Y allí, en Salinas, entre trastada y trastada juvenil y divertimientos varios, le sirvió a Chus para baquetearse luego como blusa en su Vitoria-Gasteiz natal, en la cuadrilla Chirrita, donde sigue ejerciendo como tal y lleva ya 47 años. En el poco tiempo que le quedaba, empezó a conectar con la historia de Salinas y el ambiente cultural de la villa, donde fue uno de los fundadores de la Sociedad Deportivo-Cultural Gesal Chacó Taldea, y siendo presidente de ella, tirando del carro, como se dice en este tipo de asociaciones culturales, sin ánimo de lucro y ninguna compensación económica por el cargo, en el año 1990 se encargó de organizar el 850 aniversario del fuero de Salinas de Añana, del que seguro algo nos contará luego, y para ello necesitó una avalista, como si de gestiones bancarias se tratase, y lo logró el aval de la inolvidable Micaela Portilla, que le abrió las puertas necesarias para celebrar la efeméride, y que le dio pie a escribir un libro sobre ese acontecimiento, libro que por cierto no tengo. Hoy, aunque ya hace años que no veranea en Salinas, es el momento en que sigue al pie del cañón con sus curiosidades e historias de su pueblo de adopción, y es muy habitual sus artículos sobre sus Salinas en el Facebook, o Facebook, que decís los más eruditos, Y su presencia es habitual en los archivos históricos de Álava y del Obispado, recabando datos para sus investigaciones, que hacen que la memoria histórica de un pueblo, en este caso Villa, no deba perderse nunca y salga a la luz más allá de esos archivos. En algunas investigaciones y en otras de aspecto cultural solemos coincidir muy a menudo y en ella os aseguro que lo pasamos muy divertido,
pues la seriedad de las investigaciones no debe estar nunca reñida con un buen humor, que es lo que he pretendido con esta su presentación. Y ya es hora de irnos a un pequeño paseo por la historia de Salinas de Añana, por lo que nos va a guiar nuestro invitado de hoy, Chus Torre Ochoa. Gracias, Juan Carlos. Respecto a lo del libro del 850 aniversario, siento decirte que ya no queda, más que en algún anticuario por ahí, no queda ningún libro. O sea que tendremos que seguir buscando. Bueno, arratsalde-on denoi, eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Cuando hace unos meses algunos componentes de la Asociación Cultural Institución Celedones de Oro me propusieron realizar esta conferencia sobre mi querida villa de Salinas de Añana, Gesalcha, lo consideré una meta poco menos que imposible, teniendo en cuenta que ni soy historiador, ni arqueólogo, ni tengo ninguna carrera relacionada con el tema. Solo soy un curioso al que le gusta informarse. Aclarar, como ya ha dicho Juan Carlos, que no soy de Salinas, soy babazorro, soy vitoriano. Y además soy blusa por gusto y vocación, que decía aquella canción compuesta por Cipri Larrañaga. Mi relación con Gesalcha se remonta, ya ha dicho Juan Carlos, 51 años atrás, cuando por motivos de salud familiares, parece que el aire que corre por esos lares parece que es muy bueno para enfermedades pulmonares, aterrizamos en la villa como veraneantes, calificativo que sigo manteniendo hoy en día. Pero bueno, no hemos venido a hablar de mí, que eso ya lo ha hecho Juan Carlos, sino de la maravillosa villa de Salinas de Añana, Gesalcha. A estas alturas del siglo XXI, situar Salinas de Añana, Gesalcha en la provincia de Álava es una labor innecesaria, pues todos sabemos dónde se encuentra. Así que vamos a situarnos, pero en la historia. El origen de la villa podríamos decir que es, sin lugar a dudas, la sal. La primera mención escrita que se hace de Salinas es del año 822, más concretamente el 18 de noviembre. Este año tiene lugar la fundación del monasterio de San Román de Tobillas y en dicha fecha el abad Vito, algunos dicen Avito, dona 23 eras de extracción de sal más un pozo de raciones de salmuera en sus fuentes al monasterio de San Román de Tobillas. Desde esa fecha son numerosos los documentos relacionados con nuestra villa y más concretamente la sal, recogidos entre otros, por ejemplo, por don Saturnino Ruiz de Loízaga en la revista Hispania. En el año 865 se cita Salinas con motivo de la invasión o aceifa de los árabes. El historiador Claudio Sánchez Albornoz narra el ataque y algunos detalles de la fortaleza. Sabemos así que los mahometanos se apoderaron de Al-Mayá, como llaman las Salinas en su lengua, desmantelaron el castillo y borraron las huellas de sus muros. En esta lucha contra los árabes adquiere especial relevancia el conde Fernán González, conde de Lara, de Lantarón, de Álava, entre otros muchos títulos, que unificó los condados de Castilla, independizándose del rey de León. Las primeras escrituras de venta de eras y tierras en Salinas de Añana están firmadas por él. Era el siglo X. Así por lo menos consta en documentos del cartulario de San Millán. En 1943 se celebró el milenario de Fernán González en Covarrubias, en Silos y en Burgos. Ante la Real Colegiata de Covarrubias se bendijo el primer hito conmemorativo del milenario. Es una columna de piedra en forma de rollo medieval, rematado con una cruz. Tiene esta leyenda, a Fernán González en el milenario de Castilla, 1943. Se acordó que estos hitos se erigieran en las provincias de Santander, Ávila, Álava, Logroño, Soria, Palencia y Valladolid, que era por las zonas por donde él se había movido. En abril de 1944 se estuvo buscando un lugar para su ubicación en la villa, como atestigua la fotografía realizada por Alberto Sommerkoch, que se observa en Arabadoc. El hito se colocó en Salinas de Añana, enfrente de la iglesia, en 1952. En 1978, en un artículo del periódico Norte Express firmado por Cenerías, se pregunta por su localización. Comenta que parece ser que por dificultades del tráfico se cayó y reclama que se coloque en algún lugar de la villa o del valle. En otro artículo del mismo diario, pero con fecha del 81, firmado por Juan de Añana, Bernardino García de Albéniz, se nos cuenta un poco su historia. Estuvo colocado enfrente de la iglesia, como se ha indicado, hasta que un camión lo derribó. Se repuso y otra vez fue derribado. En las fechas de aparición del artículo se estaba reponiendo en el jardín de la fachada norte del templo, junto a la carretera. Sin embargo, en el libro Salinas de Añana y alrededores, guía para una visita de varios autores, Clara Javín lo dirigió, se indica que esta cruz se encuentra situada junto a la carretera, al noroeste del templo, y que fue colocada en 1965. Esta es la historia, más o menos, y lo que se ha podido recoger de un hito
que se encuentra en nuestra villa, que forma parte del patrimonio y que pasa totalmente desapercibido. Recientemente ha sido publicado el número 16 de la revista Oitura, que nos habla de las ermitas de la cuadrilla de Añana, y en lo referente a Salinas, recogido por Tomás Fernández de la Bastida, nos habla de este hito, al que él llama Cruz detrás de la iglesia. Volvamos al siglo XI. Nos encontramos en el año 1025, año en el que se supone se escribe la reja de San Millán, procedente del cartulario del monasterio de San Millán de la Cogolla, que sí se escribió hacia 1195 y se publicó por primera vez en 1883 por Fidel Fita en el Boletín de la Real Academia de la Historia, y está digitalizado a día de hoy por la Universidad del País Vasco. Salinas de Añana no aparece en la reja, no está incluida en lo que se ha dado en llamar la álava nuclear. El visitador o recaudador de la zona, que aparece recogida como Osingani, pasaba por Paúl, Viloria, Arreo, no bajando lo que hoy conocemos como La Tejera, y seguía por los despoblados de Lagus, Casicedo y las aldeas de Leciñana, Caicedo, Yuso, etcétera, que todas ellas pagaban una reja. Los monjes ya se lo cobraban de las pertenencias que tenían en Salinas. La población estaba entonces repartida en varios núcleos en torno al valle, concretamente las aldeas de Fontes, Iesares, Orbón, Terrazos, Villacones y Villanueva. El doctor Alberto Plata sitúa en su publicación Génesis de una villa medieval y donde se ha obtenido esta imagen. Y por fin nace la villa. En 1126, Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Navarra, mandó poblar Salinas en el lugar que ocupa el primitivo núcleo, en lo alto del cerro. Y el 12 de enero de 1140, Alfonso VII de Castilla, el emperador, confirma estos viejos fueros y otorga el fuero de población a Salinas de Añana en la villa de Castrojeriz, en Burgos. No existen los originales de estos privilegios, se conocen por posteriores confirmaciones. No quiero dejar pasar esta oportunidad sin hacer mención a un debate surgido hace unos años, el nombre de Salinas de Añana Gesalcha. Ya hemos visto que Salinas de Añana lo componían hasta 7 núcleos de población que dieron lugar a lo que hoy conocemos. Sus posteriores nominaciones han ido desapareciendo con el paso de los años. Algunos autores citan que tomó el nombre de Añana de un río que nace en su jurisdicción, y otros, como Julio Caro Baroja, desarrollan una hipótesis sobre su posible raíz románica y que se puede leer en Wikipedia. Entre los nombres recogidos tenemos Salaria. Este nombre lo citó por primera vez Carlos José de Varona, pero que, como casi todo lo que escribió este señor, los historiadores ahora dicen que carece de toda credibilidad. Salionca o Saliduca, que así lo nombró el geógrafo egipcio Claudio Ptolomeo. Estudios recientes sitúan este lugar de Salionca en otra zona. Luego Almayá, que ya la hemos visto, que es la que destruyeron los árabes. Esta población aparece mencionada por escrito por primera vez en un documento de 978 bajo la denominación de Agnana y poco después, en 984, como Agnana. Y en aquella época parece estar asentada la explotación de las salinas de la localidad, por lo que le dará finalmente el apelativo de Salinas de Añana. En todos los documentos observados siempre aparece con estas denominaciones, aunque en el censo de 1842 el municipio aparece como Añana a secas. En el siguiente censo de 1857 y hasta 1997 el municipio se denominó oficialmente Salinas de Añana. Este año se recuperó la denominación de Añana, pero solo para el municipio, que también incluye la población de Atiega, como ya se verá, ya que el principal núcleo de población se sigue denominando Salinas de Añana. Gersalzá, así lo identificaba el diplomático y vascófilo Ángel Díaz de Tuesta, que no hay que confundir con Miguel Díaz de Tuesta, en una lectura errónea de la reja de San Millán. Esta lectura fue apoyada posteriormente por Gerardo López de Guereño, pero Saturnino Rey de Loizaga y Vidal Fernández de Palomares demostraron que esta afirmación era errónea. Y por fin llegamos a la denominación Gesalcha Salinas de Añana. El 20 de marzo de 1996, don Miquel Gorrochategui Nieto, licenciado en Filología Vasca y secretario de la Comisión de Onomástica de la Real Academia de la Lengua Vasca, Euskatxindia, certifica que el nombre euskérico del municipio, que figura con el número 540 en el nomenclátor de los municipios del País Vasco, realizado y editado por esta Real Academia y que es conocido en su forma oficial como Salinas de Añana, en euskera es Gesalcha Añana y el gentilicio es Gesalchar. Este certificado está tomado a razón de la decisión de Euskaltzaindia, una propuesta de 1979. En ese mismo año de 1996, el 4 de octubre, y tras un estudio de una queja en contra de esta decisión,
se emite un dictamen ratificando dicho nombre de Salinas Arañana Gesalcha. Volvemos a la villa y a la historia. Toda la documentación relativa a los fueros y privilegios está recogida en la numerosa bibliografía existente, desde, como ya hemos citado, Saturnino Ruiz de Loizaga, y después pasando por Gonzalo Martínez Díaz, César González Mínguez, Santiago López Castillo, Pedro Arellano Sada, Alberto Plata, Clara Jamil, y terminando por la recogida en la publicación que se editó con motivo del 850 aniversario del Fuero de Población de Salinas Arañana, que organizó la Sociedad Cultural Gesalcha Cotaldea. De toda esta documentación solo nos vamos a quedar en esta exposición con la concesión el 27 de noviembre de 1194 en la ciudad de Toledo y por el rey Alfonso X al concejo de Salinas Arañana de la aldea de Atiega con su monasterio por razones que luego veremos. El resto son títulos y privilegios que tienen su razón en la Sal y en el Valle Salado. Y hoy no quería hablar de ello, que ya está muy trillado, sino quería hablar del pueblo propiamente dicho. Para ello vamos a bucear en la documentación existente en el Archivo Histórico Provincial de Álava y recogido todo él en Aravadoc, y también consultaremos los libros de fábrica que se encuentran en el Archivo Diocesano, en el Archivo Histórico Diocesano de Vitoria, así como la documentación existente en Pares y la numerosa bibliografía existente al respecto, como por ejemplo respecto a la arquitectura, la de Victoriano Palacios, y está todo esto recogido en GeoAraba. Por las actas municipales, algunas de las cuales no aparecen en el archivo, pero están recogidas en una publicación de Eusko Ikaskuntza de Felipe Pozuelo Rodríguez, concretamente las comprendidas entre 1506 y 1531, las recogidas y digitalizadas que abarcan el periodo de 1584 a 1686 y las que se encuentran en proceso de digitalización del periodo 1687 a 1751, es de lo que me voy a guiar para recordar cómo era la villa y las personas que la habitaban. Las restantes, de los restantes años podrían estar en manos particulares y en el propio ayuntamiento de la villa. A raíz del fuero de población, y para centralizarla, parece ser que se amuralla la villa, ya que, como hemos visto, no debía quedar ni rastro de una posible muralla anterior, dando lugar a lo que propiamente podríamos denominar Añana. Y así todavía lo defienden algunos lugareños a día de hoy, y a lo que pudiera ser con posterioridad conocido como el barrio de la Cerca. La muralla no debió preocupar mucho a los lugareños, puesto que ya en los primeros documentos existentes en el archivo de Salinas, en 1621, se recoge la toma de razón de una petición de unos salineros por la cual solicitan al concejo que se les conceda una ayuda con el fin de contribuir conjuntamente con ellos a los reparos de la muralla de la villa, puesto que sus casas y huertas las tenían pegadas a la misma, acordándose comisione a la justicia y regimiento para que revisen los daños y establezcan lo que mejor les parezca. Toda esta documentación relativa a la muralla la analiza Alberto Plata en su publicación Análisis Histórico-Constructivo de la muralla de Salinas Arañana. En 2008, Arabarri comunica que la Diputación empieza ese año a restaurar las murallas de Salinas Arañana. Al año siguiente se compraron algunas huertas y se empezó a realizar alguna prospección en unos 200 metros. Pero no será hasta 2021 cuando se empiece a trabajar en serio en su recuperación, labor que hoy en día continúa y que está dando muy buenos resultados. Creo que va a haber una conferencia, luego nos informarán desde Salinas de ello, que nos van a hablar de la rehabilitación de la muralla. Con motivo del citado fuero, en el cual se otorga el privilegio de organizar un mercado semanal y a raíz de levantarse las murallas se reserva un lugar denominado el mercado, que será muy importante en el desarrollo de la historia. De ello da fe que con este nombre se conoce la zona donde se encontraba y la calle que lo atraviesa. En la zona del mercado se ubicaron las eras de trillar de la villa. Y aquí también se encuentra la picota. ¿Qué es y qué hace aquí una picota? La respuesta nos la da doña Felicitas Martínez de Salinas Socio en su conferencia de Arquitectura y Urbanismo de Salinas Arañana, que se pronunció con motivo del 850 aniversario. Y se está recogida en la publicación y cita a su vez a Esteban Martínez y su libro Cruceros en Álava. En la plaza del mercado, principal espacio público, se colocó en el siglo XVI la picota, con el escudo de los Sarmiento, como símbolo de su dominio sobre la villa. A finales del siglo XIV, don Diego Gómez de Sarmiento, repostero mayor del rey, obtenía el señorío sobre la villa de Salinas. Con la posesión de esta villa y sus eras de sal, alcanzaron fuerte prestigio económico en Álava y a lo largo del siglo XV se irán afianzando con numerosas posesiones en las rutas del Ebro, del Inglares y en la zona de la montaña alavesa.
En estos lugares públicos los señores de la villa administraban la justicia exponiendo en ella las cabezas de los delincuentes y sometiendo a los reos a una vergüenza pública. Sobre la cúspide de esta picota se levanta actualmente una cruz de hierro trebolada que la ha convertido en una cruz de término. Esta picota es una de las muchas que han sido conservadas contra la orden de demolición dictada por las Cortes de Cádiz en 1813 y repetida por la reina Isabel en 1837. La disposición de las Cortes de Cádiz dice así: las Cortes Generales Extraordinarias, accediendo a los deseos que le han manifestado varios pueblos, han tenido a bien decretar, por regla general, lo siguiente. Los ayuntamientos de todos los pueblos procederán de por sí y sin causar perjuicio alguno a quitar y demoler todos los signos de vasallaje que haya en sus entradas, casas capitulares o cualesquiera otros sitios, puesto que los pueblos de la nación española no reconocen ni reconocerán jamás otro señorío que el de la nación misma, y que su noble orgullo no sufriría tener a la vista un recuerdo continuo de su humillación. Lo tendrá entendido la regencia del reino y dispondrá lo necesario a su cumplimiento, haciéndolo imprimir, circular y publicar, dado en Cádiz a 26 de mayo de 1813. Ese, en mi opinión, que sería en este momento cuando se le añadió la cruz de hierro, suprimiendo el sentido que, del lugar de sometimiento y vergüenza que representaba, para pasar a señalar un término, como se ha indicado, y así esquivar la orden de demolición. Esta picota se trasladó hace unos años unos metros para facilitar el tráfico de la zona. También en la publicación de esta editura, Tomás Fernández de la Bastida nos habla de la picota. Este condado de Salinas posteriormente se unió al ducado de Híjar. Así aparece citado en las actas de Salinas por diferentes motivos, como por ejemplo cosas tan banales como indicar con cuánto había que gravar la cántara de vino. Así se encuentra hasta 1772. Como ejemplo citaremos que actualmente es 22 condesa de Salinas doña María Leticia de Silva y Allende, grande de España, y también es también 23 duquesa de Lécera. Pero volvamos a las actas. En la publicación citada de don Felipe Pozuelo Rodríguez, del libro de lecciones, acuerdos y cuentas del que cito textualmente, es este uno de los primeros libros que se conservan en su integridad en los archivos municipales vascos. Las cuentas anuales albergan una gran riqueza de contenido. En ellas se reflejan multitud de aspectos de la vida del concejo. El aprovisionamiento de pan, carne, vino y productos de primera necesidad, cuyo control reportaba cuantiosos ingresos a la villa. La gran importancia de las actividades religiosas también queda reflejada por los importantes gastos causados por predicaciones, misas y procesiones. La cadencia anual de las fiestas, entre las que destaca especialmente la del Corpus Christi. El mantenimiento de servicios importantes para la comunidad, como el control sobre las pesas o la contratación anual del médico, el boticario, el maestro o la partera. Las relaciones económicas con el conde de Salinas, que en esta época conocen una innovación destacada con la compra de las alcabalas. Los numerosos pleitos mantenidos contra pueblos vecinos sobre el alcance de los términos o contra lugares lejanos en defensa de los privilegios sobre la circulación y venta de la sal, las obras en las iglesias y en los edificios del municipio y siempre el pulso de la vida de la villa y de sus habitantes. Esta cita nos sirve para resumir también lo que encontraremos en las próximas notas de los documentos que se encuentran en el Archivo Histórico de Álava y que analizaremos con posterioridad. Por estos libros sabemos que en un principio el concejo se reunía en la iglesia del Señor San Cristóbal. Lo primero que se nos indica es cómo elegían alcalde y regidores cada año. En una cartilla que les entregaba el escribano apuntaban el nombre de una persona y la depositaban en un cántaro. Se extraía la cartilla y el primero que salía nombrado era el alcalde. Los 4 siguientes eran regidores y en los 2 siguientes jurados. Y todos ellos tenían que jurar sus cargos. También se elegía el alcalde de la hermandad de Añana, el fiel del arca y 2 fieles de las alcabalas, que era el tributo que se pagaba al fisco, consistente en un porcentaje del precio de las cosas, objetos de compraventa o permuta. La hermandad de Salinas de Añana la componían las aldeas de Atiega, lógicamente, y Caranca, Astúriz, Sobrón y Puentelarra. Se decidía también quiénes iban a ser los 5 panaderos encargados de abastecer pan cocido para el presente año al precio que marcaban el alcalde y los regidores. Por ejemplo, en 1506 citar que uno de ellos era zapatero, aparte de panadero. Y si era una mujer ponían siempre mujer de. Nombraban a 2 apreciadores, que era el oficial de la administración local encargado de valorar o tasar cualquier bien que fuera objeto de litigio, como daños en las viñas, en los pastos, en los terrenos, etc. Y 2 guardas. Todos ellos tenían que jurar su cargo.
En todas las actas que se conservan figuran el nombre y apellidos de cada uno de ellos. Y a continuación presentaban las cuentas de la renta de la carnicería, de la masía del vino, etc. A los clérigos se les cobraba en fanegas de sal en vez del maravedís. Todos los años se cobraba por los ejidos de Atiega. Los ejidos eran un campo común de un pueblo, lindante con él, que no se labra y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras. En los libros de fábrica de la iglesia de San Cristóbal se recoge todos los años el asiento correspondiente a este cobro. Tenía el concejo en pertenencia a unas eras de labranza que alquilaba y por las que cobraba la renta. A esto se añadían las rentas de los montes, la taberna, del lagar de vino, de las panaderías, etc. También cobraban el padrón de la hermandad y a cambio se comprometían a abastecer la tienda de la villa de pescado, sardinas, congrio, aceite de ballena, higos y candelas, al precio que marcaran el alcalde y los regidores. En cuanto a los pagos, se pagaba al al bachiller de medicina y al maestro, entre otros. En 1506 se consta que se paga por hacer la casa de la plaza del concejo y también todos los gastos de madera, teja y maestros de la madera de la iglesia de San Cristóbal que le correspondían al concejo. En ese mismo año se recogen unos cuantos pagos por hacer las calzadas, que serían lo que conocemos como las calles, entre casas, con piedra. Las calles no tenían nombre, pues se dividían por barrios, y así se especifica que se empedraba de tal casa a tal casa. Hemos visto aquí dos elementos de nuestra villa, la iglesia de San Cristóbal y la fuente. Sobre la fuente, comentar que se construyó en 1617, gracias al maestro fontanero Juan Sáez de Camino. Su localización viene dada por la existencia de un manantial y por la cercanía a la plaza de Don Miguel Díaz de Tuesta. En 1661 se encauza con tuberías de cerámica vidriada y durante los años posteriores se registran obras de mantenimiento y arreglo. Dejó de utilizarse como suministro principal con la traída de aguas, que junto con el abastecimiento fue inaugurado el 11 de noviembre de 1956 por el entonces obispo de la diócesis, el doctor don Francisco Peralta, y el que era gobernador civil de la provincia, don Antonio Rueda Sánchez Malo. Esta traída fue posible gracias al mecenazgo de don Miguel Díaz de Tuesta, que es quien da nombre a la plaza, y que fue un indiano que emigró a Cuba. Hasta hace unos años la salida de agua estaba a la izquierda del arco, en un saliente del muro, como puede verse en la fotografía. Sus líneas aún pueden observarse, pero ya enrasadas con la pared. Delante de la fuente había un bebedero. Hablando de la fuente pública, me da pie para recordar el tema del alumbrado público. En 1905 se abre expediente para la contratación de dicho servicio y en el presupuesto de 1927 se recoge un capítulo para ello. Será en 1983 cuando la Diputación concederá una subvención para la mejora de la red de alumbrado público, obras que se dieron por finalizadas al año siguiente. Volvemos a la iglesia de San Cristóbal. En los terrenos donde hoy se encuentra el frontón estuvo emplazada hasta principios del siglo XIX una iglesia con la advocación de San Cristóbal, cuyos orígenes se pueden retrotraer hasta el siglo X. Concretamente, en el año 978, cuando el conde García Fernández fundó para la mayor de sus hijas, doña Urraca, el infantado de Covarrubias, al que dotó, entre otros bienes, con la Iglesia Santi Cristófori. Habrá que esperar hasta el último cuarto del siglo XII para volver a tener noticias directas sobre su existencia. Estas, además, nos informan que el edificio se convirtió, tras la concesión del fuero a Salinas por parte de Alfonso I el Batallador, en una de las parroquias de la nueva villa. En un momento determinado, pero situado por razones estratigráficas después del abandono de la iglesia y por materiales arqueológicos antes de comenzar el siglo XIII, se procedió a construir un nuevo templo. Para erigirlo, sus artífices procedieron a condicionar el emplazamiento. En primer lugar, arrasaron los lugares de residencia que se habían instalado en el interior del edificio y nivelaron el terreno. Después desmantelaron la mayor parte de la iglesia anterior, reservando únicamente parte de su ábside más septentrional para reaprovecharlo como base de una torre. Una vez ejecutada esta parte del trabajo, los constructores procedieron a erigir la nueva iglesia de San Cristóbal, cuya cabecera se desplazó hacia el oeste. Estos datos están extraídos de la revista Arqueoicusca de 2016 de Agustín Azcárate y Alberto Plata. La iglesia esta se destruyó en la Guerra de Independencia. No se sabe muy bien si por los mismos franceses antes de abandonar el lugar, puesto que estaban acantonados aquí, o por las fuerzas guerrilleras de Longa que lo bombardearon desde el convento, o con posterioridad. Lo cierto es que lo que se pudo salvar, en teoría, se bajó a la iglesia de Villacones. Digo en teoría porque sí que hay algunas cosas en esta iglesia, pero otras se llevaron a otros lugares como Espejo, Villanueva de Valdegovía, etc. Las piedras resultantes de su demolición y de las muchas casas que había a su alrededor que hicieron desaparecer el barrio de las Cercas o de San Cristóbal se reaprovecharon en la construcción de nuevas casas.
He hablado de la iglesia de Santa María de Villacones. Parece ser que pertenecía al antiguo asentamiento de Villacones, anterior al siglo X. Desde entonces hasta nuestro día ha tenido numerosas reformas. Más detalles de nuestras iglesias creo que nos darán en el próximo catálogo monumental de la diócesis, que pronto verá la luz y que, por cierto, será el último de la colección. He citado el convento de San Juan de Acre, de las religiosas comendadoras de San Juan, donde se atrincheraron los soldados pertenecientes a la división española Iberia, al mando del comandante general don Francisco de Longa, al que posteriormente se unió el general en jefe don Gabriel de Mendizábal. El día 8 de enero de 1813 empezó el ataque de artillería contra el acantonamiento francés y el día 10 de enero se rinden los franceses que llevaban allí desde 1811. Indicar que los franceses no solo se habían adueñado de la iglesia, sino de medio pueblo y de medio Valle de la Sal, puesto que allí estaban acampados. Tenemos que hablar de la población de la villa también en estas fechas. Es muy difícil imaginar lo que supondría para ellos este constante combate entre unas fuerzas y otras. Teniendo en cuenta que los hombres armados ascenderían a unos 2.750 y la población de la villa no pasaría de 1.000 habitantes, según el INE en 1842 había un censo de 940 habitantes de derecho repartidos en 194 hogares, correspondía a casi 3 hombres armados por cada vecino. La situación de angustia y miedo sería insuperable. Esta batalla, añadir que fue bastante más larga y dura que la famosa de Vitoria. Así tenemos que, como ya se ha indicado, la villa recibió su foro de población o su partida de nacimiento un 12 de enero y un 10 de enero, pero 673 años más tarde tuvo que volver a empezar a renacer. Y ya que estamos en el convento, hablaré un poco sobre él. Su fundación data del siglo XIII y a pesar de que es complejo vertebrar la historia de este monasterio debido al incendio de su archivo, se puede reconstruir gracias a la documentación de Salinas desde inicios del siglo IX, que lo ha estudiado y lo ha transcrito Saturnino Ruiz de Loizaga. El documento escrito más antiguo que se conserva en el archivo del monasterio data del siglo XIV, concretamente de 1396. Está escrito en latín y en lengua romance, y su contenido se refiere al régimen y gobierno del Hospital de Jerusalén. Sin embargo, lo más probable, según indica Saturnino, es que en el periodo entre 1187 y 1291 se pudiera fechar el establecimiento de la orden en esta villa de Salinas, deducción que viene confirmada por un documento fechado el 26 de julio de 1302, que dicen se encuentra en el archivo de Salinas y que reproduce Santiago López Castillo, pero que a día de hoy en el archivo provincial no se encuentra copia de él. Es de resaltar una nota bastante aclaratoria sobre la antigüedad del convento. En el año 1537, siete años después de la instalación definitiva de la orden en la isla de Malta, se recoge una declaración de la delegación de monjas de Salinas de Añana que acuden a Caspe a dar obediencia al nuevo maestre, quienes dicen sobre el convento, y cito, que es su fundación la más antigua que hay en España de religiosas nuestras, por tradición en ella y en toda aquella comarca de haber sido de templarios, por cuyo fenecimiento se aplicó a la religión la casa y renta que goza. Y aunque con la mudanza de los tiempos la tuvo este monasterio, nunca dejaron de habitarlo algunas religiosas de nuestro hábito. No me voy a alargar más sobre los centros religiosos de la villa, pues cada uno de ellos daría por lo menos para una conferencia. Y volvemos a las actas. Ya hemos visto que lo primero que se solucionan es el tema de los hornos. Por el acta del 1 de enero de 1584 sabemos dónde estaban situados. Había uno en la carnicería, otro en la Solana, otro en la Cerca, otro en la Revilla y otro que no sitúa, pero que sí nombra a su dueño. Bueno, el dueño nombra el de todos ellos. Estos hornos han dado nombre a una calle, aunque parece ser que el último horno colectivo no estaba en esta calle, sino se encontraba situado en la calle La Carrera. También detallaba el nombramiento de él o los pregoneros, personaje que hemos conocido hasta recientemente recorriendo nuestras calles y dando conocimiento tanto del acordado por el ayuntamiento como de los materiales y precios de los mercaderes ambulantes que nos suministraban. En las visitas teatralizadas que suelen recorrer nuestras calles se les rinde un merecido homenaje. Se diferenciaba este nombramiento del tamborilero y del atabalero. También se describía la visita a los mojones, la carnicería, la tienda del pescado, y iban con un fiel de pesos y medidas que llevaban unas medidas fijas y con estas comprobaban todos los pesos de todos estos locales. Normalmente no había problemas, pero si había alguno pues ya sabían arreglarlo y luego se volvía a ver. También se pregonaban las tiendas de albacería y las carnicerías. También redactaban las ordenanzas de la villa. Otro tema que parece que les preocupaba mucho, puesto que de él dependían sus mayores ingresos, era el tema del precio de la venta del vino. Ya hemos visto que hasta el conde de Salinas tenía algo que decir al respecto y tenía que dar el visto bueno.
Para poner precio a la cántara de vino tenían como referencia el río Najerilla. Si era antes de dicho río, tenía un precio, y si era posterior, otro precio. El río Najerilla lo situamos ahí en esa imagen. Otro tema de nombramiento era quién iba a aportar la campanilla de las ánimas. Por las calles y plazas de la villa de Salinas de Añana, al anochecer de cada día del año, se escuchaba una campana, diferente a la de la iglesia, o las iglesias en su momento, diferente a la del convento y diferente también a la de la Torre del Reloj. Es la que se conoce como campana de las ánimas. Las ordenanzas que aprobó el Concejo de la Villa para su gobierno en 1582 dan noticias de esta costumbre al señalar en su capítulo 4 que ordenamos y mandamos que para siempre jamás, hasta el fin del mundo, ande una persona cada noche con una campanilla y la taña y encomiende por toda la villa que roguemos por las ánimas del purgatorio y por las que están en pecado mortal, porque nuestro Señor, por su misericordia, las saque y lleve a su reino. Y el concejo pagaba a la persona encargada de llevar esta campanilla 600 maravedíes al año. Esta persona era diferente aparte, aunque algunas veces coincidía, del campanero, del pregonero o incluso del tamborilero. Vemos que había bastantes personas por ahí repartiéndose la labor. El último año del que encuentro acta en el Archivo de Territorio Histórico de Álava sobre esto de la campana de las ánimas es el de 7 de enero de 1686. Y también recoge la asignación de Matías de Pinedo, que es el encargado de llevar la campanilla de las ánimas del presente año. El para siempre jamás hasta el fin del mundo que decretaban las ordenanzas salineras parece que se ha quedado pequeño, pues como se ha visto ya no se practica tal costumbre. Pero todavía se conserva en la iglesia la campana de las ánimas y se la hace tañer en el momento que se acompaña a algún vecino a su última morada en el cementerio. De esta campana nos habló Joaquín Jiménez y se recogió en la publicación del 850 aniversario del Foro de Población. En 1585 también, en el año siguiente de su aprobación, se emite una orden del Concejo para que se suprima el toque de queda de las 9, que prohibía portar armas a partir de esa hora. También regulaban el tema de los campaneros y relojeros, que a veces eran la misma persona. Respecto al reloj, indicar que de los primeros documentos ya aparece citado el reloj y quién lo guarda y arregla. Pero parece ser que es en 1664 cuando se fija definitivamente. En 1781 se pagan 100 pesos entre el ayuntamiento y la comunidad de herederos por haberle colocado la media hora. En 1833, en una Junta General de Herederos, se tratan los siguientes asuntos. Se toma de razón por la Junta General de la Comunidad de Dueños Cosecheros de las Salinas de Añana de una propuesta de los diputados generales, por lo cual manifiesta la necesidad de reponer el reloj de la villa o construirlo de nuevo por los trastornos que su inexactitud estaba causando en el Valle Salado, respecto a la repartición de las horas de muera. Por esto se toma un acuerdo la Junta General de la Comunidad de dichos cosecheros de las Salinas de Añana, en el que se dispone se proceda a llevar a cabo la dicha propuesta, aportando la mitad de los fondos la dicha comunidad y la otra mitad la villa. También se acordó comisionar a los diputados generales para que traten con el ayuntamiento de la dicha villa la realización de una caja para el reloj nuevo, sacando a remate y pagando por mitad el coste de la obra. Al año siguiente se paga por llevar los ladrillos para hacer la torre del reloj. 10 años más tarde se pagan 20 reales por la esfera del reloj. En 1861 se pagan 2.780 reales y 15 maravedíes por parte de los herederos por la mitad del coste del reloj instalado en la nueva casa consistoria. No podemos sino mencionar que está bien en este momento, en 1869, cuando se construye la torre del reloj, anexa al ayuntamiento y el actual juego de bolos, que en principio se proyectó en la parte más alta del núcleo junto con el frontón y el matadero, pero que finalmente se colocó en el lugar actual una vez revisada su arquitectura. Indicar que la campana que lo corona y que marca las horas es de la antigua iglesia, parece ser de la antigua iglesia de San Cristóbal. Ya que he citado la bolera o juego de bolos, vamos a detallarla citando lo explicado en la publicación Patrimonio Arquitectónico de Victoriano Palacios y también recogida en GeoAraba. La práctica de los bolos en Salinas de Añana cuenta con una larga tradición, que al menos va más allá de 1869. En este año se traslada el juego desde la parte alta de San Cristóbal al lugar que hoy ocupa, en el centro del esquema urbano, junto al ayuntamiento y la torre del reloj, que también se construye, como ya hemos visto, en el mismo proyecto. Curiosamente era el lugar en que se disponía el juego de pelota, aprovechando como frontis la pared lateral de la casa consistorial. En este momento se cambiaría hacia San Cristóbal para evitar los daños y perturbaciones que causaba en el edificio concejil el uso continuado de una de sus paredes como frontis. Así, juego de bolos y de pelota intercambian su ubicación.
Para financiar las obras, el vecino José María Cruzado entrega 6.000 reales a cambio del usufructo del juego de bolos durante 12 años. El cambio del ayuntamiento se comprometía al mantenimiento de la nueva instalación, así como también el poner los bolos nuevos que fueran necesarios para el juego de 9 y el de 3. A saber, 2 bolas para el de 3 y 4 bolas para el de 9. Ya observamos la práctica de dos modalidades, incluida la autóctona o palma salinera. El edificio que alberga el juego de bolos se puede observar perfectamente las trazas originales de Joaquín Cuesta, que las hemos visto antes, junto con el frontón nuevo y un proyecto de torre para el reloj. Es bastante similar al actual, recientemente restaurado, con forma en planta irregular, formado por las calles adyacentes. Además del juego de bolos, propiamente dicho, completa el espacio moderno interior, unos baños, una chimenea parrilla y un comedor, como corresponde a un lugar también utilizado como choco público para vecinos, jugadores, aficionados y profanos. El espacio original se encontraba abierto en su lado meridional, con zócalo de piedra. Hoy en día se ha cerrado para mayor comodidad. También la pista se ha reformado recientemente. Todo ello se distribuye en una planta que, si bien es rectangular en su desarrollo general, cuenta con irregularidades en los extremos. Un derrame que amplía la zona de bolos para cobijar los 8 cases o tacos metálicos que permiten jugar a la extendida modalidad de palma de 4 o a la curiosa y muy propia palma salinera. En el pato o punto de lanzamiento marcado por una tabla transversal de madera, que según Joaquín Jiménez, en su libro del juego de bolos de Álava, presentaba la curiosidad de ser un viejo yugo de bueyes incrustado como una cuña en la tierra. En el archivo encontramos innumerables condiciones de arriendo, siendo tutelado siempre por el poder municipal. Estas directrices regulan todo lo concerniente a la instalación y a su uso, tanto para los jugadores como para el arrendatario o bolero. Por ejemplo, así queda constancia de que un rematante fue Francisco Pérez y Pangua y pagó 112 pesetas y 5 docenas de cohetes para las fiestas. Vamos a hablar del frontón, también según Geoaraba, y luego de las fiestas. El frontón actual de Salinas se ubica en la parte más alta de la villa, visible su silueta desde cualquier punto cercano al valle. Término de San Cristóbal, el punto donde estuvo la iglesia de la misma advocación. Tiene todas las marcas propias del juego, como las marcas el número 8, la pasa, la falta, la chapa frontal, inferior y las líneas laterales. Todo ello en alzado, pero en el pavimento de placas de cemento no hay ninguna marca. El conjunto se completa con un sencillo y discreto graderío de encofrado en la contracancha. La primera noticia que hemos encontrado relativa a la instalación del juego de pelota, como ya hemos visto, es de 1750. Estuvo ubicado en varios sitios en la villa, como ya hemos visto, incluido en la plaza del mercado, que en unas excavaciones han encontrado algún resto de donde estuvo situado este frontón. Parece que el juego estaba titulado ya por el concejo, que arrendaba su mantenimiento anualmente. Lo que es seguro es que a mediados del siglo XIX el juego de pelota se ubicaba donde actualmente se dispone el de bolos, junto al ayuntamiento, como ya hemos visto. El frontón se construye de nueva planta en el campo de San Cristóbal, desmontando el viejo juego de bolos y tomando un terreno de 40 pies de ancho con 160 de largo. Fue construido en 1870, tal y como se intuye en una inscripción sin apenas relieve de su frontis. Añadir que yo nunca he sido capaz de encontrar esa escritura, pero bueno. Tiene un indudable valor histórico y está situado en un espacio arbolado junto a unas excavaciones arqueológicas en lo más alto de este pueblo de topografía compleja. Esta concurrencia de valores, a efectos de la protección del patrimonio, le otorga la consideración de espacio cultural prevista en la ley de 2019, de Patrimonio Cultural Vasco. Tiene considerables dimensiones, 24 por 10 por 10 metros, y hace unos años, en 2013, se eliminó acertadamente su cubierta que banalizaba no solo el propio frontón, sino todo el entorno, generando un gran impacto ambiental. Como podemos observar, el cambio a quitar ese maravilloso tejado, pues mejoró bastante. Por las citadas actas, volvemos al principio, sabemos que había en Salinas una cárcel también, lo cual se visitaba también cada año, lo visitaba el concejo, el ayuntamiento, y tenían un libro donde el concejo, representado por la justicia del regimiento, dejaba constancia de ello y levantaba acta del inventario de los instrumentos de prisiones. El alcalde de la cárcel lo nombraba el conde de Salinas.
Otra de las visitas que realizaban anualmente el concejo es al hospital. Describimos al hospital según Georaba. Se cita desde 1584 y existe un libro de cuentas desde 1670, al cual se refiere el concejo de Salinas en la contestación de las hermandades alavesas en la Real Prohibición de Felipe V de 1739 para conocer el estado de los centros benéficos en España. Existe abundante documentación del mismo y sus heredades salineras, conservadas en el Archivo del Territorio Histórico de Álava, hasta finales del siglo XIX. También es mencionado en el Censo de Florida Blanca de 1787 y en el Diccionario de la Real Academia de la Historia de 1802. Fue utilizado como hospital para soldados también en la Guerra de la Independencia y asimismo en la última carlistada. En 1924 seguía activo, según se desprende de una solicitud para cubrir el puesto de hospitalero. Y todavía hoy algunos vecinos informan de haber conocido cómo se acogían pobres en la parte baja de la casa, que se utilizaba como cuadra. Actualmente figura como bien de protección arqueológica. A pesar de las citas, este hospital no debe confundirse con la fundación de Diego Zárate Murga, que nació en Salinas en 1666 y murió en Madrid en 1717. Fue el primer marqués de Montesacro, quien, según algún autor, proveyó testamentariamente a su localidad natal de un hospital para pobres y de una cátedra de gramática y primeras letras. Solo hay evidencia de la segunda fundación, pudiendo ser la inclusión del hospital un error de lectura o transcripción de un punto seguido. Saturnino Ruiz de Loizaga, en la revista Angosto de julio-agosto de 2018, nos indica lo siguiente. Este hospital o nosocomio, o lugar de reposo, fue costeado por don Pedro Hurtado de Corcuera y Mendoza, caballero que fue de la Orden de Santiago, en el año de 1664. En ese año es objeto de una edificación que fue llevada a cabo por los maestros de cantería Francisco Barrón, José de Arrieta y Pedro Velarde, que eran vecinos respectivamente de Salinas, Villamadrid y Ravallosa. Y estos recibieron por su trabajo la cantidad de 1.550 reales de vellón. Como curiosidad, indicar que las condiciones especifican las nuevas dimensiones que ha de poseer, que la planta del dicho hospital ha de llevar de largo 60 pies y 4 pies de ancho más o menos, los que hubiese menester. Se continúa, hayan de demoler y deshacer por cuenta y misión todas las paredes que tiene el hospital. Con referencia a la puerta se establece que en dicho hospital se han de hacer la puerta principal que caiga a la calle de 6 pies de ancho y 8 pies de alto y hecha de buena piedra. Respecto a la distribución interior, también se menciona que hay que hacer 2 aposentos y otro más para el hospitalero con su cocina y su oratorio, con las puertas y ventanas necesarias y las calidades y condiciones que han de llevar. Así lo dispone Francisco Ochoa de Corcuera. En general, hablando de los hospitales en nuestra región, la mayoría fueron destinados a pobres, no eran todos iguales. Hubo hospitales donde se atendía y curaba a los enfermos, alberguerías donde se daba posada a los peregrinos, enfermos o no, y asilos donde se acogía a los pobres. O también había lazaretos, que estaban normalmente fuera del poblado, en los que se venían acogiendo a los sospechosos de enfermedad contagiosa. Por eso se les llamaba lazaretos, por ser la lepra el mal de San Lázaro, según comenta Saturnino. Sin dejar de lado las actas, conocemos otras costumbres que se celebraban en los días siguientes a la Semana Santa. La primera es el Rosco de Atiega. El 27 de noviembre de 1194, por cédula firmada por Alfonso VIII en Toledo, se cede este lugar a la villa de Salinas de Añana. Posteriormente lo confirmaron los reyes Alfonso X y Sancho IV, por los cuales sus vecinos entregaban el segundo día de Pascua un panecillo con un par de huevos a Añana, tributo que era conocido con el nombre de Rosco, y además 11 reales a cada una de las iglesias y 1000 maravedíes de vellón al municipio. Pero en cambio el lugar quedaba redimido de contribuir con dinero o gente al servicio real, ni aun en caso de guerra. El cura párroco o un jurado enviados de Salinas certificaban que habían pagado todos los vecinos. En el siglo pasado, ese dinero era invertido en un refresco para todos los vecinos de Salinas de Añana. Los huevos cocidos con antelación y los roscos se arrojaban desde el balcón del ayuntamiento a los niños. Anteriormente se lo repartían entre los integrantes del concejo. Este tributo obligatorio y la situación de dependencia respecto a Salinas de Añana motivaron cantidad de pleitos e intentos de separación de la parte de Atiega. El más conocido es de 1763, al que siguió otro en 1802 con infructuosos resultados. Y por fin, en 1830, se abolió el tributo y dejaron de ser tirantes las relaciones entre ambas comunidades. La otra actividad era la conocida como el Rey del Caballillo. El primer lunes después de la festividad de la Virgen de Septiembre, que se celebra el día 8, tiene lugar en Vitoria-Gasteiz, la visita de los mojones municipales,
terminando el día con una comida y una fiesta. Es lo que conocemos como la romería o la fiesta del Arizo. Pero no quiero hablar de Vitoria, perdón. En Salinas de Añana también había algo parecido. Entre 1506 y 1682, el segundo día de Pascua, coincidiendo con la celebración del Rosco, se procedía a la revisión de los mojones que delimitaban el territorio de Añana con los dominios del conde de Orgaz. En las actas se recoge un decreto para que se haga memoria de las personas que, con un jurado de la dicha villa, han de acompañar al rey del Caballillo a recorrer los mojones de la jurisdicción según costumbre antigua, unos a caballo, los hijos de Algo, y otros a pie, el pueblo llano, con armas, y que acompañan al alcalde de hermandad y bandera que se da para llevar enarbolada por las partes ordinarias. El que no acudía era multado bajo pena de cárcel y humillado, y también los que tenían que prestar las cabalgaduras. A los asistentes se les daba una colación con cargo al ayuntamiento. Como curiosidad, en uno de estos eventos un participante perdió un dedo en la localidad de Villambrosa. En el año de 1676 el concejo dicta un decreto por el cual se posponía el nombramiento del rey del Caballillo, puesto que no había tamborilero en la villa, debido a los muchos gastos de la misma. El diccionario de la lengua castellana, en su definición de caballillo, dice, palabra antigua, es el lomo que hay entre surco y surco y el que divide una era de otra. De esta tradición ya nos habló Rafael Resines Pradera en el 8º ciclo de conferencias, aquí en el 2018. Y ya que estamos hablando de Semana Santa, veamos qué nos dicen los documentos sobre esta celebración. Hay un acta del Concejo de la Villa de Salinas de Añana del 3 de mayo de 1609 en el que, entre otros asuntos, se dictó un decreto ordenando se lleve a cabo la Misa de la Pasión de este presente año y que la justicia y regimiento de la dicha villa informen al Cabildo para que la celebren al amanecer, como era costumbre. La celebración de la Semana Santa en Salinas no creo que difiriera mucho de las de otros pueblos alaveses. Se empezaba haciendo un gran altar para el Jueves Santo, que solía llevar aparejada un gasto, varios gastos, que están recogidos en los libros de fábrica. Y este altar por lo tanto, debía ser una obra monumental. Luego, como los 10 curas beneficiados que había en Salinas no debían ser suficientes, todos los años se traían unos curas predicadores a los que había que dar de comer, de dormir y dinero. De la procesión del encuentro, que se celebra actualmente el Domingo de la Resurrección, todavía no he encontrado datos de cuándo empezó a celebrarse. Otra de las noticias que he encontrado revolviendo papeles hace referencia a la nevera. No se ha encontrado ninguna estructura visible relacionada con la antigua nevera, que sin duda tuvo la población. Estaría situada en la esquina septentrional, algo básico para una correcta conservación de la nieve, del cerro, a lo largo del cual se escalonaba, en la cima en el barrio de San Cristóbal. Todavía se encuentra en el tejido urbano su recuerdo en forma de calle de la nevera. Existen noticias documentadas desde el siglo XVIII, siempre en la misma ubicación, en la parte alta junto a la muralla. Citan, por ejemplo, junto al camino que va para la nevera en el barrio de la Cerca. Parece ser era de propiedad concejil, a juzgar por quien asume los gastos de sus reparaciones y mantenimiento, encargando por remate a un tercero el aprovisionamiento para la población. Hay, por ejemplo, recogido un gasto de 93 reales que ha tenido el costo de componer la nevera, en que se incluían los 75 reales que se han dado perdidos a José de Manzanares para que entrase en la provisión de nieve. El encargado de la provisión recibía un dinero, como el previo, para su trabajo, que variaba en función de las condiciones climatológicas y de la cercanía de la nieve a recoger para almacenarla en la nevera, cuya fisonomía no debía distar mucho de un pozo excavado recubierto de paredes de mampostería con un pequeño edificio auxiliar encima provisto de cubierta. Se hizo postura a la provisión y abasto de nieve por Juan de Salazar Mata, por tiempo y espacio de 5 meses y medio, dando principio en primeros del mes de mayo y prosiguiendo hasta la mitad del mes de octubre, con las condiciones de que cuando nieve en esta vía o sus términos y en las sierras de Guinea y Barrón, con tal que caiga lo suficiente que se pueda coger, ha de dar la libra a cuarto. Y si en estos parajes nominados no cayere nieve suficiente para poderse entrojar, ha de ir a la sierra de Nuestra Señora del Toloño a por ella, y se le ha de pagar la libra a 6 maravedís, y a más de cualquier suerte se le ha de dar un doblón de 60 reales perdido. Sin embargo, el funcionamiento documentado de la nevera de Salinas de Añana no llega a los 100 años, se termina a finales del siglo XVIII o principios de la centuria siguiente, sin que conozcamos las causas de ello. En 1810 el concejo tiene que vender los terrenos municipales para afrontar los gastos logísticos que las tropas francesas acantonadas en Salinas les demandan.
Se ordena, por lo tanto, medir, amojonar y tasar el sitio que fue nevera de esta villa con sus adherentes, así como otro terreno en el término de Hoyos. Se ubicaba junto a las eras de trillar de la nevera. Se lo adjudica en remate Joaquín de Santos, vecino de Salinas, por 170 reales, y lo cede inmediatamente a Teresa de Jarrarte, en cuyo nombre había hecho las posturas. Varios años más tarde, en 1848, el ayuntamiento recupera el terreno por 100 reales, pero la ausencia documental de toda información indica que su uso como pozo o almacén de nieve se abandonó por completo. Tal vez hoy en día permanezca escondida bajo tierra esta construcción dieciochesca. Otra construcción, si puede llamarse así, que aparece documentada en los legajos en los que nos movemos, es el lavadero público. Cuando en 1860 se abre una nueva canalización desde el manantial de Mayorazga para la fuente pública a la plaza, se afirma también, como ya hemos visto, la construcción de un abrevadero y un lavadero asociados, con la piedra proveniente del encañado antiguo. Estos elementos no han conservado restos físicos. Sin embargo, el origen del lavadero de Santa María se sitúa en 1929, con la subasta de 197 pinos del Monte Común, con destino a las obras de reposición de un puente y construcción de un lavadero público. Parece ser que la intervención en el puente no se lleva a cabo y se destina todo el montante para otros menesteres del servicio público, porque un año después se dan las condiciones para abrir en el lecho del río de Santa María, o Riollo o Menchón, y sus términos de Santa María y el Mercado, 2 huecos para la construcción de 2 lavaderos, tomando el remate como mejor postor Félix Larrea. Se desconoce si ya para entonces había desaparecido el lavadero de la plaza. A día de hoy, el único lavadero que aún se puede apreciar es este de Santa María. El otro se encuentra absorbido por la maleza. Como último elemento urbanístico, por citar, me quedaría el cementerio. Parece ser que antiguamente se encontraba junto a la desaparecida iglesia de San Cristóbal. Así está documentado que en el siglo XVI se juraban los cargos del ayuntamiento en el cementerio de dicha iglesia. Desde el Día de Todos los Santos de 1811 es obligatorio sepultar a los difuntos fuera de la iglesia. Hasta entonces se hacía dentro. Fue una orden de José Bonaparte. Es el origen de los cementerios como hoy los conocemos. Tras la guerra contra los franceses y la destrucción de la iglesia, el solar resultante se sigue utilizando como camposanto. En 1828, Fernando VII emitió una real orden sobre el establecimiento de cementerios para evitar epidemias y problemas de salud pública que el diputado general de Álava remite en una circular a todos los ayuntamientos de la provincia. Esta real orden lo que pretendía principalmente era evitar los enterramientos en el interior de las iglesias, cosa que parece que no incumbía especialmente en esta villa. En 1850 tuvo lugar la construcción del actual cementerio. En el Archivo Provincial de Álava se encuentra un expediente de contratación para el remate de 300 cepas para, con el producto del mismo, sufragar los gastos de construcción de una capilla en el cementerio de la villa. Dicho expediente tuvo lugar entre 1864 y 1866. En el interior de la iglesia de Santa María de Villacones, en el brazo derecho del crucero, se encuentra el Cristo de la Buena Muerte, procedente de la capilla del cementerio, pero que a su vez puede ser que proceda de la antigua ermita de la Santa Cruz, ya desaparecida, que se encontraba, parece ser, en el camino de Basquiñuelas. De este Cristo nos habló Edurne Martín en su libro Cristos de Álava. Citar aquí y ahora las construcciones señoriales de la villa, como la casa de Zambrana Herrán, conocida como el Palacio, la de los Ospinas, la del mayorazgo de don Francisco de Guiluz, la de los Hurtado de Corcuera, por poner unos ejemplos, sería alargar demasiado esta exposición. Comentar, eso sí, que en una casona que se situaría en el barrio de San Cristóbal, o de la cerca, probablemente de las destruidas cuando la guerra contra los franceses, se encontraba, según don Bernardino García Albéniz, el tríptico de la Pasión, que a día de hoy se encuentra en el Museo Diocesano, y que entre medio estuvo en la sacristía de Villacones, de donde se sacó para su restauración debido a su mal estado de conservación. Tuvimos oportunidad de volver a ver el tríptico en Salinas con motivo de la conmemoración del 850 aniversario, y nos lo explicó la doctora doña Micaela Portilla y tuvo el acompañamiento de la coral Maloriadier. Vamos a hablar un poco de las fiestas. Estas se han celebrado en los siglos pasados con motivo de la festividad de San Cristóbal. Hoy en día el calendario laboral de la provincia recoge este día como el día de la fiesta de la villa. Hemos visto que en las actas municipales aparece reflejada anualmente la adjudicación de la carnicería. Aparte del precio de cada año, era condición indispensable que el arrendatario diera un toro para las corridas de las fiestas. Textualmente dicen para que se corra en fiestas. Parece que había mucha tradición taurina, pues de hecho en el siglo XVI también había corridas el día de San Juan y el de Santiago. Y las vaquillas siguieron existiendo en el programa de fiestas hasta finales del siglo pasado.
A comienzos del siglo XVI se solicita a la justicia al regimiento de la villa se traigan toros y 2 vacas y se haga baile y fiesta durante la celebración de San Cristóbal. Como curiosidad, indicar que en el año 1629 se trajeron 2 toros, pero uno de ellos se les escapó y al año siguiente todavía declaran que se encuentra por la sierra de Cuartaco. Y cuatro años más tarde, el que trajeron se mancó, tuvieron que matarlo y destinarlo a carnicerías y tuvieron que abonárselo al carnicero. Además de los toros, aparece la figura, en todos los libros de fábrica de la iglesia de San Cristóbal, por lo menos, aparece la figura de los danzadores. Ya desde 1511 ya aparece consignado este gasto, que en principio lo pagaba el ayuntamiento, pero posteriormente lo pagaba la parroquia de San Cristóbal. A ellos y el gasto que ocasionaban, que solía ser sufragio de alguna cántara o azumbre de vino. Parece ser que estas danzas, las de los danzadores, eran de espadas. Estos danzadores repetían siempre el día del Corpus, que era también una fiesta importante en Salinas. Todavía no tengo constancia de la fecha en que empezaron a celebrarse las fiestas con motivo de la Virgen del Rosario, el primer domingo de octubre. Vamos a centrarnos en un detalle. Estamos en 1988. A rebufo de Celedón de Vitoria-Gasteiz, una gran mayoría de los pueblos, aldeas y villas de Álava está añadiendo a sus fiestas patronales un personaje representativo. La Sociedad Cultural de Sachacotaldea decidió que en la villa quien representara el espíritu, la esencia del Valle Salinero que por unos días abandona su hábitat natural y se incorpora a la fiesta, se llamara Pronchio. Para darle al acontecimiento la importancia que se merecía, se recurrió al salinero oriundo y miembro de la sociedad y de la fanfarra de Salcha, y además, posteriormente, Celedón de Oro, entre otros muchos méritos, José María Bastida, Chapi. El 3 de mayo nos obsequia con la partitura de la marcha del Pronchio de Gesalcha y con su letra. Ya teníamos cómo recibir al personaje, pero también había que despedirlo de alguna forma. Y el 26 de septiembre compuso la marcha de la caída de Pronchio. Esta segunda marcha es más desconocida, así como la de recepción hubo tiempo de aprendérsela y ensayarla, la de despedida, al llegar a nuestro conocimiento más cerca de las fiestas, no fue posible memorizarla. Otra fiesta importante es la del cambio de mayordomo en la cofradía de San Isidro. En ella se representa un homenaje al mayordomo saliente y al entrante, representando en sus mujeres. Tomaban parte de ella todos los miembros de la cofradía junto con sus esposas. Hablando de danzas, forman parte del repertorio salinero, además de la citada, el pingajo pelindrajo, la del jueves del ardero, la jota de la perra, y hay constancia también que por Santa Águeda lo que se hacía era tocar las campanas de la iglesia. También se celebraba el carnaval, donde según documentos del archivo las normas prohibían, ya hace varios siglos, disfrazarse, por ejemplo, de militar o eclesiástico. La fiesta del domingo de carnaval se iniciaba por la tarde, que era cuando salían disfrazados y con la cara pintada o enmascaradas, y los mozos y las casadas, los mozos y los casados, quienes todos ellos juntos recibían el nombre de porreros. Tipo popular de los carnavales de hace unos años era el conocido por el nombre de Caín, un vecino de la localidad que el domingo y el martes paseaba por el pueblo, acompañado de toda la chiquillería de Salinas Arañana. Caín era un hombre de fuerte complexión. Se exhibía descalzo y con los pantalones cortados burdamente a la altura de la rodilla. Con la cara sucia y tiznada descubría los brazos pintados a sí mismo de negro. Llevaba un palo en la mano. El domingo y el martes salía también la consabida pareja de osos, que procuraban representar su papel lo mejor posible. Un hombre enmascarado y ataviado con traje negro los conducía atados por medio de un ramal a la cintura. Debajo de la piel, que en realidad era de oveja, los osos llevaban la correspondiente tabla a la espalda, y en la espalda les pegaba con un palo, de forma tan exagerada como ruidosa. Con el baile amenizado por la banda municipal de música, se cerraba la jornada del domingo y se repetía después el martes de carnaval. Como nota curiosa, Tomás Cerada Salazar recordaba haber oído de niño cómo en la noche del martes de carnaval un porrero predicaba desde un escriño que colgaba de una cuerda que llegaba de un balcón a otro de la plaza. Y esto bien pudo ser parte de la pantomima de juicio de algún personaje carnavalesco que antiguamente se celebraba en Salinas Arañana. Esto está recogido del libro Carnaval en Álava de Garmendia Larrañaga y también está recogido por Carlos Ortiz de Zárate en su libro Carnaval Rural de Álava. Y ya que lo he nombrado, tengo que referirme a la banda municipal. Lógicamente existiría con anterioridad, pero quedó establecida como tal con fecha del año de 1900, en que aparece recogido el reglamento de dicha banda, donde se dicta, por ejemplo, la obligatoriedad de asistir a los ensayos y otras normas generales.
Tenían obligación de tocar todos los domingos, excepto en Cuaresma, con un horario que en verano era de 6 a 8 y después de cenar de 10 a 12. También tenía obligación de acompañar al ayuntamiento en los actos oficiales, en las recepciones, etc. Esta banda, en 1910, recibió uno de los primeros premios en un concurso provincial de interpretaciones. Con motivo de la emigración de los salineros a la capital, dicha banda dejó de funcionar como tal en torno al 62. Luego se reunían esporádicamente, como en alguna fiesta, las dianas de las fiestas, y finalmente todo esto dio lugar a la fanfarre y a Salcha. Para ir terminando, he empezado esta exposición comentando que, aunque la base de la historia de la villa es la sal, intentaría no hablar mucho de ella y centrarme en el pueblo. Pero ahora, ya al final, tengo que volver a citarla. Con la sal empezó nuestra historia y precisamente por la falta de ella estuvimos cerca de desaparecer. Fue en la década de los 90 del siglo pasado cuando la casi desaparición de la extracción de la sal estuvo a punto de usurpar la identidad de la villa. La recientemente fundada Sociedad Cultural de Salcha Taldea, junto con el grupo de audiovisuales Añana Taldea, convocó a una mesa redonda a todos los partidos políticos con representación en las Juntas Generales de Álava y al diputado foral de Agricultura. Sorpresivamente acudieron representantes de todos ellos. No acudieron ni Agricultura de Montaña ni el propio Ayuntamiento de la Villa, pero que sí tomaron parte desde el público. En aquella época, ni más ni menos que 8 grupos políticos. Algunos casi ni sabían dónde estaba Salinas, otros no sabían que era el Valle Salado, y alguno, como médico, ni siquiera recomendaba tomar sal, pero el resultado fue decepcionante. El Valle Salado no tenía futuro y como tal desaparecería. Eso sí, se consiguió el compromiso de todos los grupos de hacer algo por las salinas, siempre orientado a la viabilidad económica, cosa que no compartíamos, pero bueno, así se demostró posteriormente. Afortunadamente, este resultado no consiguió descorazonarnos y se comenzaron una serie de movimientos a fin de evitarlo. Dentro de la Salcha Taldea se creó un grupo cuya finalidad era conseguir la unidad de todos los salineros a fin de encontrar una salida. Tras varias reuniones se logró una coordinación de salineros pertenecientes a la comunidad de caballeros herederos de las Reales Salinas de Añana y vio la luz la asociación Gachaga, quien junto con los caballeros herederos es la encargada a día de hoy de la revitalización del valle. Para lo cual, junto con las instituciones más importantes del País Vasco y el Ayuntamiento, puso en marcha un plan director para su rehabilitación, al frente del cual se situó la Fundación Valle Salado. Nos encontramos en torno al último cambio de siglo. Digamos que sería el tercer nacimiento de la villa. El primero que hemos visto, el de 1140, el de después de la Guerra de la Independencia, y este con el resurgir del Valle Salado. De no tener un futuro muy esperanzador a encontrarnos en una situación altamente ilusionante. Estas son algunas tiras con las cuales he confeccionado el cesto de la historia de mi querida villa de Salcha Salinas de Añana. Se me han quedado muchas cosas en el tintero, unas porque no me he acordado y otras que no he podido desarrollar por no alargarme en exceso. Otra vez será. Muchísimas gracias a todas las personas e instituciones que me han ayudado a su elaboración y a todos los que me habéis acompañado en el día de hoy. Espero haya sido de vuestro agrado y os animo a visitarnos. Eskerrik asko. Mila esker, Txus, benetan txalo horiek merizmendu handikoak direla, benetan polita izan dela. Sin duda merecidos aplausos, seguro que ha sido para todos vosotros muy interesante, incluso para los que habéis venido directamente desde Salinas, ¿no? Siempre habrá alguna cuestión que no conocíais. Como es habitual en nuestras conferencias, abrimos ahora pues un turno de palabras, de preguntas, de debate, de intercambio de ideas. Entonces, lo que sí os voy a pedir, porque las sesiones siempre, las conferencias se graban, es que me alcéis la mano para que os pase el micrófono y podáis hacer las preguntas que queráis. No os quedéis con nada, no os vayáis sin alguna inquietud, que ahora seguro que Chus... sí sé responderlo. Seguro que sí puede responderos. Entonces, venga, levantar la mano y yo os hago llegar el micrófono. Venga, ¿alguien se anima? No, yo no voy a nada. Está por aquí Juan Carlos Medina, alcalde de Añana. Enfrente tuyo. Ah, sí. Le voy a pasar el micrófono porque él nos quería decir algo al respecto. Eskerrik asko, tocayo. Bueno, en principio, sorionak,
Chus, por la exposición que nos has deleitado esta tarde, y también sobre Juan Carlos por la presentación que has hecho de Chus, porque ha sido totalmente veraz. Ha sido humilde, pero veraz. Hasta donde yo llego, la presentación que has hecho de Chus ha sido totalmente cierta. Muchas gracias, Chus, por tu todo trabajo. Como bien has dicho, llegué a estas Salinas por unos problemas de salud, creo que de Aitá, ¿no? Puede ser, de tema pulmonar. De un primo, creo. Un primo, entonces, bueno, pues, pero desde el momento que llegasteis la familia allí pasasteis a ser salinas y salineros como los que somos de allí. Y quería aprovechar esta ocasión para comunicar aquí a los y las presentes que en Añana, el próximo 4 de abril, jueves, después de la semana de Pascua, vamos a hacer también una charla de presentación de lo que es el plan de director de la reconstrucción y puesta en valor de la muralla de la Villa de Añana, génesis de lo que es la Villa de Añana, como bien has explicado. Entonces, estáis todas y todos invitados a esas charlas. Esa charla va a ser, la va a dar un poco el que lleva la ponencia del plan director, que es José Luis Olaun, conocido por todas y todos, y a la cual estáis todos invitados. Será el próximo 4 de abril, posiblemente sea en el centro de Santana, pero lo confirmaremos por las redes sociales, 4 de abril en Salinas de Añana. Así que estáis todas y todos invitados y seguiremos conociendo la historia de nuestra querida villa de Salinas de Añana. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muy bien, seguro que hay alguna pregunta más, estoy seguro. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna cuestión que se quede? ¿No? Lo ha aclarado todo también. No tenéis nada. Yo me he quedado con una... Lo estábamos comentando con Rafa Resines, que desconocía que también tiene alguna vinculación, que ha estado con vosotros en algún momento. Ha sido muy sugerente, cuando hablabais de las tierras del Valle, del Conde, perdón. Ha sido muy sugerente ese mapa de Álava, creo que del siglo XV, si no me equivoco. Muy sugerente, quizás por desconocimiento para muchos, la ubicación de la Hermandad de Álava en aquel momento distaba mucho de nuestras actuales fronteras en el actual territorio histórico de Álava, Chus. No sé qué nos podías decir al respecto. Había valles, el Valle de Losa, había otros lugares que estaban fuera, Montaña Alavesa, etcétera. ¿Qué nos podías decir de aquel periodo de Salinas y qué unión había entre las tierras del Conde o qué unión había entre la villa de Salinas y la zona de Valdegovía, del Valle de Valdegovía? Yo, la verdad es que poco os puedo decir. O sea, te quiero decir que sí que están en todos los documentos de todos los años, queda constancia de la hermandad de Salinas de Añana, y todos los años hay un dinero que va y viene. Concretamente se le paga a uno por llevar la carta a los pueblos estos que hemos citado, que formaban parte de la hermandad. Estos venían a las reuniones del ayuntamiento. No sé decirte más relaciones, o sea, ellos todas las relaciones las tenían con ellos. Sí que tengo que añadir al respecto, hablando de los mojones, que esto del caballillo, la fiesta del caballillo, es con los terrenos del conde de Orgaz, que creo que es hacia la zona de Fontecha, digamos, porque hacia la otra zona tienen otro asiento, digamos, otra anotación en los libros en los libros del ayuntamiento, que pagan a otros por ir a recorrer los otros mojones. O sea, tienen dos recorridos de mojones diferentes. Uno, que es lo del conde de Orgaz, que sí que eso te puedo decir que es hacia la zona de Fuentelarra, Fontecha y todo esto, y luego el resto, pues que sería el resto de la zona hacia Viloria, Basquiñuelas y por detrás pues hacia la zona de Guinea, Barrón. Venga, ¿alguna pregunta más? Perdón. Sí, es por ampliar un poco la información sobre ese mapa que es muy interesante, es de final del siglo XV, en el que la explicación es que venían a las Juntas Generales de Álava una serie de los valles de Losa, un trozo del Valle de Losa, del Villalba de Losa, y se aparece ahí San Martín de Losa, y también la zona de Miranda hasta Pancorbo,
Pancorbo sí que está relacionado con la historia de Álava en función de las luchas que hubo contra los musulmanes mucho antes, ¿no? Entonces es curioso porque hay un personaje que es Juan de Garay, el fundador de Buenos Aires, que está acreditado que nace en Villalba de Losa. Sin embargo, él luego cuando va a América se define como de naturaleza vizcaína, que en aquel momento con la denominación de vizcaíno se entendía a todos los vascos, ¿no? Y es la explicación porque luego se quiso vestir que si era de Orduña o no, pero con este mapa encaja que entonces Juan de Garay de Villalba de Losa era de naturaleza vizcaína alavesa. O sea que es interesante en ese momento. Estos valles poco limítrofes que acuden a las Juntas Generales de Álava en esos momentos de conformación de lo que es el territorio provincial, pues luego dejaron de participar en las Juntas Generales de Álava y en la actualidad no son de la provincia, pero en aquel momento pertenecían a Álava, acudían a las Juntas Generales de Álava. Muy bien, Juancho. ¿Alguna otra cuestión, alguna otra pregunta? Javier. Bueno, yo como tengo el vicio de no callar, mira, a mí como plumilla, creo, es una cuestión ya de memoria, creo que me tocó cubrir algunas ruedas de prensa o algunas cosas en aquella campaña que hicisteis o para dar a conocer la problemática de las salinas. Y el recuerdo que me ha quedado, pues que han pasado ya unos pocos años, es que era una sensación muy pesimista. Entonces me gustaría, pero muy pesimista, vamos, de derrota total. Y me gustaría que nos recordaras cómo hicisteis o cómo fue aquella campaña. Bueno, la campaña en sí fue bastante larga. Empezamos por convocar, ya he dicho, dentro de la sociedad y con el acompañamiento de un audiovisual dentro de la sociedad, que es el Chaco Taldea, con el acompañamiento de un audiovisual de Añana Taldea. Empezamos por preparar unos vídeos, pues, a ver, en aquellos años, en 1990, el valle realmente que daba pena, estaba hundido. El valle, lo que nosotros conocemos por valle, es donde están las eras, donde se obtiene la sal. Todo eso estaba hundido. Claro, una vez que se empieza a hundir, corre mucho ya la destrucción. Mientras se está corriendo agua salada por el valle se mantiene, pero cuando deja de correr agua salada y corre agua dulce, todo eso se pudre y se va al carajo. Entonces nosotros estábamos preocupados y surgió la necesidad de que, no la necesidad, vamos, la inquietud de que queríamos hacer algo por recuperar eso. ¿Y qué podíamos hacer? Pues bueno, se nos ocurrió, pues ya te digo, hacer este vídeo y convocar a todos los partidos políticos con representación en juntas generales. La verdad es que creíamos que, pues bueno, dijimos, alguno vendrá. Bueno, oye, pues vinieron todos, bien. ¿Qué se sacó de aquella reunión? Nada, un desastre, ya he dicho. O sea, lo único que al final, que yo hice un poco de moderador y al final dije, o sea, que resumiendo, que el valle se hunde. Y todos los políticos ahí presentes me dijeron que sí, que el valle desaparecía. O sea, que ya podíamos ir encargando la esquela, como que hablando en plata. ¿Qué pasó? Pero bueno, quedaron algunas iniciativas, algunas cosas quedaron por ahí, algunos flecos quedaron sueltos y alguien pues siguió investigando, se siguió moviendo. Nosotros por nuestra parte hicimos pues hablo en nombre de la sociedad en este momento, que yo presidía. Convocamos a todos los propietarios de las salinas que hasta este momento pues cada uno tiraba un poco por lo suyo, digamos, y intentamos unificarlos. Bueno, si voy a decir la verdad, también desde principios del siglo XX ya también tenían ciscos entre ellos que decían que había que unirse, los salineros. O sea, sí tenían la asociación de caballeros y hijos herederos, pero no terminaban de unirse. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Conseguimos en esta reunión con los herederos por lo menos que se pusieran de acuerdo. Se consiguió poner un poco al día todo el tema de las escrituras de las eras y de las estos que también estaban un poco manga por hombro. Y se creó un grupo que iba a seguir. Bueno, pues se consiguió alguna subvención de la Diputación o del Gobierno vasco, se hizo una serie de estudios, hizo IDON, si recuerdo bien, hizo
unos estudios que los hizo Miriam, no sé si era Idón, pero una chica que se llama Miriam India, estuvo con el salinero mayor de Dorta Loma, mi amigo que está por aquí, estuvieron recorriendo varias salinas de Europa, viendo qué se podía hacer, viendo todo eso dio lugar a una serie de estudios y de cosas, pero la verdad es que sí, iba muy lento, iba muy no sé qué, muy no sé cuál. Pero parece ser que se seguían haciendo cosas. Yo recuerdo, yo estaba trabajando fuera de Vitoria y cuando recibí una llamada telefónica que me decía, Chus, parece ser que lo del Valle Salado va adelante, se va a hacer un plan director y se va a encargar del plan director para la rehabilitación del valle, se va a encargar el mismo equipo que está llevando el plan director de la abierto por obras de la Catedral de Santa María. Con lo cual yo dije, vale, ahora sí es realmente el momento que parece ser que va a empezar a funcionar este tema. Y realmente, para mí, vamos, va bien, va muy bien, poco a poco, lógicamente, pero para mí va muy bien, de tal y como estaba, yo creo que merece la pena que cómo se está desarrollando el asunto. No sé si te he respondido a la pregunta, es lo que yo, porque he estado unos años apartado, y he estado unos años apartado de Salinas, es lo que te puedo resumir ahora. Bien, Chus, hay una última pregunta, ahora sí que os digo que va a ser la última. Se suele artículos en la prensa que habla de la romanización, incluso en tiempos de los romanos que funcionaba la sal. Serán argumentos, documentos, no habrá, me imagino yo, pero sí que habrá razones arqueológicas, y que la sal entonces era preciosa y, como diría yo, que de la palabra sal venía la nómina de los salineros, salario, que hoy la emplea todo el mundo en España, es la palabra salario, que viene de sal. Y la sal se empleaba siempre, en siglos pasados, para la conservación. Estos productos que tenemos ahora de no sé qué químicos, entonces era la sal, que hoy todavía tenemos el bacalao, el tocino de cerdo, el serum, etcétera, etcétera. Esta razón que dicen estos artículos que se ven últimamente, ¿se debe a que hay algún fundamento escrito? No me imagino. Pues que ahondan en la arqueología y para tener razón de que existe la sala ahí. Bueno, a eso te puedo responder. No me he querido meter en el Valle Salado concretamente, pues porque sobre eso hay ya varios informes, varios trabajos que los está haciendo el Valle Salado de Añana, los dirige todos el doctor Alberto Plata, es arqueólogo y él está haciendo varias excavaciones dentro del Valle Salado de Añana y realmente se están descubriendo muchas cosas de cómo se obtenía la sal en la antigüedad, que primero era por evaporación, o sea, sí, bien digo, por evaporación, se metía en unas tinajas, se calentaba y tal. Luego con los romanos parece ser que se empezó a hacer a explanar las eras, y se empezó a hablar de la evaporación. Bueno, todo esto ha tenido un proceso muy largo. Y yo no he querido hablar, si he nombrado Salionca, que en un principio algunos escritores lo situaban Salionca en Salinas de Añana, no está en Salinas de Añana. Parece ser que el asentamiento romano tampoco estaba en Salinas de Añana, sino que estaba en la zona de las ermitas, en Villanueva de Valdegovía. Bueno, Juan Carlos hace con la cabeza como que... Pero bueno, no sé, es hasta donde yo sé. Lo que sí sé es que hay excavaciones arqueológicas que están viendo cómo se desarrolló el proceso de la obtención de la sal con el paso de los siglos. Lógicamente, no hay ningún documento que lo acredite, sí está claro que la razón del pueblo y de los pueblos que lo componían, como hemos visto, y tal, su base es la sal y todos los privilegios que tiene es por la sal. Si no, sería pues como un pueblo cualquiera que estaría formando parte de Álava o de Navarra en su principio, de Castilla después y ahora de Álava. O sea, te quiero decir que y del País Vasco. O sea que no sé si te he contestado. Muy bien, amigos. Bueno, Chus, ya ha recibido unos aplausos, pero esperar que todavía esto no ha terminado, porque, como decía en su presentación Juan Carlos, aunque eres una persona de abono, de Celedones de Oro, hoy vas a pasar a integrar el club, vas a entrar en la familia de Celedones de Oro. Y para hacerte entrega de esa certificación, otro hombre cercano a Salinas, el amigo Arberas y Juan Carlos te hacen entrega de
como no puede ser de otra forma, de una estatuilla de Celedón, evidentemente. A ver, txalo horiek, beruagoak, hori da. Muy bien, Chus, ongi etorri, bienvenido a Celedones de Oro, y a todos vosotros y vosotras reiterar nuestro agradecimiento por acompañarnos esta tarde y recordaros que el 22 de abril tendremos una nueva conferencia del ciclo de este año, de 2024, con la participación de Íñigo Puente y con un tema fascinante también, la farmacia más antigua de Vitoria. Os esperamos el 22 de abril. Agur, Gabón, guztioi.